¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a tratar de elaborar una tesis o una teoría respecto de cómo podríamos hacer una sociedad más justa, siempre partiendo de los principios democráticos, donde la libertad es uno de los fundamentos primordiales o principales en cualquier sociedad. La libertad es aquella que nos permite pensar libremente y llevar adelante nuestros pensamientos, siempre y cuando sean acordes a nuestros valores individuales, es decir, a esos valores que van a llevar no solamente a mejorar nuestra vida, sino a mejorar la vida de las otras personas. Porque para mejorar el mundo, lo primero que tienes que hacer es mejorar tu propio mundo, esto es evidente. ¿Qué requiere una sociedad para ser mejor? Durante muchos años me lo he preguntado y no encontraba la respuesta, quizás porque no había caminado lo suficiente, no había conocido lo suficiente y no había visto otras realidades. Después de haber conocido otras realidades, otros países y otras formas de tener concepciones sobre diferentes pautas económicas y políticas, he llegado a la conclusión, hoy me encuentro en uno de los países más importantes de la Unión Europea, que es Alemania, y es por cierto este país el que quizás me dio las pautas o los fundamentos para poder analizar el por qué muchas veces nosotros, los argentinos, y especialmente toda Latinoamérica, tenemos conceptos o principios totalmente distintos respecto de cómo se aplica la política a nivel estatal. Ya lo he dicho en otro video, seguramente ustedes van a poder cotejarlo en algún momento, cuando vean este video, que creo que por acá o por acá les voy a dejar el link. Hay cuestiones importantes que hay que destacar. Una de las cuestiones más importantes para poder llevar adelante un país y llevar a una igualdad es que la igualdad se produzca desde una determinada base hacia arriba, es decir, que la sociedad tienda a un crecimiento, a diferencia de ciertos lugares donde, o de ciertas políticas que llevan a que los ciudadanos sean más pobres. Hay un punto muy importante y básico a destacar. Muchas críticas puede tener el capitalismo, esto es obvio. Ha generado desigualdades, pero ha sacado a millones de personas de la pobreza. Vemos tales así que un ejemplo muy importante es China, quien ha introducido al mundo a 300 millones de personas en la clase media y ha permitido un crecimiento exponencial, pero no fue producto de las políticas comunistas o de las políticas maoístas que en algún momento se aplicaron. China no tenía un despegue hasta tanto no se unió a la economía de mercado. Por lo tanto, debemos partir de la base de que el capitalismo puede ser algo muy positivo cuando hay un control o algo muy importante que permite el crecimiento. Todos sabemos ya que el comunismo o esas ideas retrógradas que en algún momento estuvieron, ¿sí?, en boga, no llegaron a ningún lado. Vamos a ver otro ejemplo. Cuba. No vemos a los americanos corriendo en balsas en dirección a Cuba. Vemos todo lo contrario. Estamos viendo que los cubanos desde hace 50 años están escapando de una isla donde lamentablemente hay un pequeño grupo que se ha hecho del poder y que se dedica a vivir a sus anchas mientras el resto vive en la extrema pobreza. Estas son quizás las discusiones que actualmente se viven todavía en gran parte de Latinoamérica y especialmente en Argentina, donde las ideologías cada vez calan más fuerte y preocupan mucho más a aquellos que analizamos la realidad política y económica de los países, hacia dónde se encaminan los países con estas realidades. Una cosa es tener desigualdades, ¿sí?, desigualdades pronunciadas, y otra parte es tratar de igualar para abajo, es decir, a los ricos a hacerlos más pobres, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es a los pobres tratar de darles más posibilidades para que puedan llevar adelante y mejorar su propia economía y así mejorar la economía de un país. ¿Es posible a partir de estas ideologías llevar adelante o construir algo? Quizás sirvan para algún tipo de orden, por decirlo de algún modo, porque si encolumnamos atrás
de una ideología a una determinada cantidad de personas y atrás de otra ideología a otro grupo, vamos a poder dominar más fácilmente el contexto político. Algo muy fácil que se está dando, sobre todo en los países de carácter presidencialista, donde los políticos, por lo general, de la mano de los medios de comunicación antiguos o los viejos medios de comunicación con los cuales se han asociado, tratan de profundizar esto que han denominado la grieta para que las personas se peleen entre sí, ¿sí? Y puedan de ese modo perder la realidad o la justa realidad que los lleva a que pierdan el tiempo discutiendo sobre si ser de la derecha o de la izquierda les va a traer algún tipo de beneficio, cuando en realidad no les trae ningún tipo de beneficio. Todos sabemos que el beneficio termina siendo para los grandes medios de comunicación y para sus socios, los políticos de turno. Este es uno de los graves problemas que tiene el sistema presidencialista, que si bien permite tener un orden, genera una corrupción extrema y lleva a los países a que generalmente quiebren o estén al borde de la quiebra, como es lo que sucede en Argentina. Un poco mejor le va a los países con un carácter totalmente distinto, donde el parlamentarismo, donde los primeros ministros tienen, sí, una vez al año que recibir el voto de confianza y a partir de ello, sí, poder nuevamente continuar con este proceso. Si bien esta explicación es muy general, vamos a tratar de hablar simplemente de lo que sucede o lo que pasa o de la comparación que yo puedo hacer respecto de haber vivido estas experiencias y poder evaluar lo que sucede en un país desarrollado como Alemania y lo que no sucede a nosotros en Latinoamérica a partir de estas ideologías que han impregnado nuestro mundo, nuestras familias, pero que han venido de la mano obviamente de la opinión publicada, que son los grandes medios de comunicación, que como dije anteriormente son los viejos medios de comunicación que hoy se encuentran en disputa con lo que ellos denominan los medios alternativos, como son las redes sociales, y a los cuales tratan de controlar, porque es evidente que están poniéndolos en evidencia de que están mintiendo y que son socios con los políticos de turno. No importa qué tipo de político, qué partido político está en el poder. A ellos no les interesa, es simplemente negociar, porque obviamente el televisor está en tu casa y vos prendés el televisor y podés ver, bueno, mirá, tal político hizo tal cosa, sucede tal otra, pero en realidad no tienes ninguna oportunidad de cambiar absolutamente nada porque vos has elegido a ese político por 4 años, ¿sí? La única decisión que vos tomaste, que según muchos sostienen, es una decisión soberana, es algo muy importante elegir quién va a ser tu presidente, pero lo más importante que deberíamos decidir es qué van a hacer con nuestro dinero. No lo podemos hacer. Lo que deciden son los políticos, que a su vez son presionados. Ojo, esto no quiere decir que los políticos sean víctimas de esta gente mala. No, en realidad es un problema del sistema que está armado así, y que es un negocio que le sirve a estos dos grupos y en el cual la gran mayoría quedan al margen de estas cuestiones. Por lo tanto, decimos que es muy importante tener libertad, algo que en estos últimos tiempos se ha visto menguada, ha disminuido bastante esta libertad. Enfrentar desafíos. Los desafíos también son muy importantes para poder llevar adelante un proceso que sea exitoso para gran parte o para la gran mayoría. ¿Cómo he visto yo esto en Europa y específicamente en Alemania? He visto que el desafío empieza muy temprano. El desafío para un alemán empieza desde la escuela primaria, podríamos decirlo de algún modo, porque ya en la escuela primaria los jóvenes, los niños, tienen esa presión, podríamos decirlo de algún modo, de tener que estudiar y de preocuparse, porque aquellos que no estudian no van a poder llegar a la universidad o van a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande que aquellos que sí hacen ese esfuerzo durante el tiempo de la primaria. Es decir, tiene un valor agregado
la educación. La educación es muy importante porque justamente esta meritocracia, es decir, la meritocracia, empieza cuando las personas son niños, es decir, que los niños van entendiendo de que justamente educarse, aprender, estudiar, llegar a ser un profesor, llegar a ser un maestro, llegar a ser un médico, un abogado, es algo muy importante, está muy bien visto y no solamente tiene prestigio, sino que además tiene pago. Esta es una de las diferencias que yo veo fundamentalmente con Alemania y el resto. Vamos a compararlo con el resto de Latinoamérica, donde esta meritocracia no se da. Porque voy a analizar también cuáles son las exigencias, por ejemplo, por decirlo de algún modo. Esto es un burdo ejemplo para que nos demos cuenta de que no existe la meritocracia en Argentina o en Latinoamérica. Díganme ustedes cuáles son las exigencias que tiene un político para llegar a ser presidente de la República. ¿Cuáles son las exigencias? No existe ningún tipo de exigencia. Si bien en Alemania tampoco tienen exigencias, pero vemos que esta gente que ha sido formada, vamos a ver que la primer ministro en Alemania es una física, ¿sí? Vamos a ver también que el resto de su gabinete, el resto de los ministros, son profesores, doctor, es decir, que tienen 2 doctorados, mínimo tienen un doctorado, para empezar. Eso es la meritocracia, es decir, la posibilidad de llegar a la política. Nosotros vemos, en nuestro caso, que nuestros políticos, muchos no han terminado ni siquiera la escuela secundaria. Entonces, no podemos esperar resultados más importantes, no podemos esperar más que una dialéctica, un fluido diálogo que se hace, bueno, con el paso del tiempo, con el amigo del amigo del amigo del amigo, y así se llega, ¿sí?, al poder. Lamentablemente es la cruda realidad que vivimos en nuestros países de Latinoamérica, donde los políticos, lamentablemente, la gran mayoría no ha tenido la suerte de terminar su escuela secundaria. Son muy pocos los que llegan a la universidad, ¿sí?, y tienen la posibilidad de estudiar. Si ustedes quieren, pueden hacer un análisis y preguntarles a cada uno de los políticos cuál de todos ha hecho un doctorado. Ni siquiera el presidente de la República creo que tiene un doctorado. Es lo mínimo que debería pedírsele a un político que va a tener una responsabilidad de manejar miles de millones de dólares de nuestros impuestos. Es decir, ¿qué vamos a esperar de nuestros políticos si ni siquiera han terminado la escuela secundaria? Por lo tanto, empieza esta cuestión y muchas veces muchos plantean de que aquellos jóvenes que son desempleados, que no pueden ingresar a la universidad, ¿sí?, o que tienen problemas sociales, se dedican a la buena causa noble y posteriormente llegan a ser políticos que lógicamente el único camino que encuentran para poder encontrar un próspero futuro es en la política. Y esto no debería ser así, porque la política es algo que debería dar sustento, ¿sí?, y tener las capacidades necesarias para poder llegar a hacer el bien común. Hacer el bien común no es para cualquier persona, hay que prepararse, hay que estar lúcido, ¿sí?, ser una persona inteligente. No todos tienen la capacidad de poder llevar adelante y encontrarse con una fortuna tan grande que al final terminan llevándosela los amigos, los parientes. Ustedes fíjense los nombres que están en la política argentina y van a poder darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, como les decía, un país necesita competencia, necesita innovación, necesita desafíos y necesita libertad para poder llegar a una sociedad más justa. Una sociedad más justa, posiblemente esto podría ser uno de los puntos. Seguramente hay muchos más que ustedes me van a decir, no, te faltó el otro. Bueno, coméntenlo, ¿sí?, en la caja de comentarios y posteriormente los vamos a desarrollar. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Es que hay muchos desafíos y no se trata de desafíos políticos o de desafíos ideológicos. Se trata de desafíos mucho más importantes. Les voy a dejar una frase
que decía el famoso Levi Strauss, que mi educación no sea, o que mi escolarización no sea confundida con mi educación. Yo creo que estas dos cosas van de la mano, la escolarización y la educación. Escolarizarse es poder hacer la primaria y la secundaria, poder llegar a la universidad, tener conocimientos, pero la educación es un proceso que se da en el núcleo familiar, en el cual nos dan los principios morales de buena o mala persona. Es allí donde justamente surge las buenas personas. Pero también debemos decir que cuando nos encontramos ante responsabilidades tan grandes y tan importantes, se requieren otras capacidades y aptitudes. Si no, miremos en la comparación cómo le va a Alemania, cómo le va a Argentina. Lo dejo con esta intriga. Ya saben, soy Marcos Coria. Si les gustó el video, pueden darle like, pueden ir a mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, y pueden suscribirse al canal para continuar compartiendo esto, mate de por medio, café de por medio, estos videos que espero nos ayuden a todos a tomar un poquito, o a poder reflexionar y poder comprender que no son esas ideologías que nos intentan vender estos medios viejos de comunicación, sino que son quizás estos nuevos medios alternativos los que nos están dando la posibilidad de decir: muchachos, nos sentemos a pensar y veamos qué podemos hacer mejor. Les dejo un fuerte abrazo y ya saben, si les gustó, suscríbanse al canal. Si les gustó este video, pueden darle like. Si no les gustó, pueden darle dislike. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente día. Chao.